La Restauración borbónica, concepto y características del sistema político de Cánovas del Castillo, el turnismo entre partidos y el caciquismo, la Constitución de 1876. Se conoce como Restauración borbónica la etapa que va desde el año 1875, año de inicio del reinado de Alfonso XII en España, hasta el año 1923, cuando el general Primo de Rivera lleva a cabo un golpe de Estado. Después de todo el periodo convulso que supuso la primera mitad del siglo XIX español, con las guerras carlistas, el reinado de Isabel II y el sexenio democrático, el general Martínez Campos protagoniza un golpe de Estado el año 1874, mismo año en que Alfonso XII se pone a disposición del pueblo español mediante el Manifiesto de Sadurst, 1875. Este hecho preveía la restauración de la dinastía borbónica que se completó el año 1875. Para tratar de dar una cierta estabilidad al país y prevenir que volviese a suceder el mismo caos político que durante el reinado de Isabel II, Cánovas del Castillo, líder de uno de los principales partidos, el Partido Conservador, ideó el sistema político que caracterizará la restauración borbónica. Este sistema se basaba en una alternancia en el poder pactada entre los dos principales partidos de la época, el Partido Liberal de Práxades de Sagasta y el Partido Conservador con Cánovas como líder. Esto se conocerá como turnismo pacífico. Aun con sus discrepancias ideológicas, estos dos partidos llegaron al acuerdo de que habían 4 puntos inamovibles. El primero de todos era que la monarquía era inamovible. El segundo es que la oposición no debía llegar al poder. El tercero es que el gobierno se repartiría entre liberales y conservadores, de forma que cuando un gobierno estuviese desgastado, se cambiase por el otro del turno. Y el último punto, respetar la Constitución de 1876. La Constitución de 1876 se redactó para favorecer la estabilidad política. A pesar de su carácter conservador, presentaba una gran flexibilidad. Recogía una amplia declaración de derechos y libertades, una soberanía compartida entre el rey y las cortes bicamerales, la confesionalidad del Estado, y era de carácter centralista, cosa que favorecía el fraude electoral. Este turnismo pacífico y bipartidismo entre liberales y conservadores se sustentaba en el caciquismo y la tupinada o fraude electoral. El caciquismo consistía en sobornar a los caciques para conseguir que estos ejerciesen su influencia en sus territorios respectivos y así asegurarse al partido de turno que le tocase gobernar más del 60% de los votos. Y la tupinada o fraude electoral consistía en amañar las elecciones. En definitiva, un sistema oligárquico encubierto como una falsa democracia. Pese a todo, durante los primeros años de la Restauración borbónica se consiguió una cierta estabilidad, ya que se puso fin a la Tercera Guerra Carlista, 1872-1876, así como a la Guerra de los 10 años contra Cuba, 1868-1878, cosa que aportó mucha estabilidad al régimen, que, juntamente con la estabilización política, se transformó en un periodo de relativa tranquilidad. Algunas de las acciones más importantes llevadas a término durante los primeros años de la Restauración fueron la aprobación del sufragio universal masculino el año 1890, la abolición de la esclavitud el año 1888, la aprobación del Código Civil el año 1889, la aprobación del Concierto Económico Vasco el año 1878 o la Ley de Asociaciones el año 1887. Otro acontecimiento importante fue la muerte de Alfonso XII el año 1885, que derivó en la firma del Pacto del Prado, el mismo año de su muerte, 1885, donde se establecía la regencia de María Cristina, mujer de Alfonso XII, que gobernaría del año 1885 al 1902, hasta que su hijo nonato, que llevaba en el vientre, hubiese cumplido la mayoría de edad y pudiese gobernar. Paralelamente al régimen de la Restauración se fue gestando una incipiente oposición conformada principalmente por el republicanismo, el carlismo y el socialismo.
Además, durante este periodo se originarán los nacionalismos periféricos como el catalán o el vasco. Con todo, este periodo de relativa tranquilidad se vio truncado con la pérdida de las últimas colonias de ultramar el año 1898, que generó una gran crisis tanto económica como moral, cuando el pueblo español tomó conciencia de la pérdida de su condición de potencia. Esta crisis no se pudo superar y como consecuencia inició una etapa de conflictividad que durará hasta el año 1923 con la llegada de Primo de Rivera.